Continuamos con la tarde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantuvo a Venezuela, a Cuba y a Honduras en el apartado conocido como capítulo 4, reservado para países en los cuales el organismo considera que se producen graves violaciones a los derechos humanos. Esto en su informe anual. Por primera vez, por cierto, en 14 años, la CIDH sacó de esa lista a Colombia. Esto después de que el gobierno de ese país aceptara someterse a un escrutinio más exhaustivo de la comisión. En vivo, nuestro corresponsal Julio Marenco en Washington tiene información. Julio, muy buena tarde. Hola, Idania, buenas tardes. Pues Venezuela se mantuvo una vez más dentro de este capítulo 4, conocido como algunos como la lista negra de países en los que la situación de derechos humanos es tan grave que merece la atención especial del principal organismo que vela por la protección de los derechos fundamentales en todo el hemisferio. Ya durante varios años la CIDH ha venido señalando como uno de los principales problemas es la falta de independencia del Poder Judicial, que la OEA considera uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, y una de las personas que ha conocido muy de cerca cómo se elaboran estos informes y que por cierto sufrió muchos ataques de parte del gobierno venezolano es Santiago Cantón, quien hasta el año pasado se desempeñó como secretario ejecutivo de la OEA. Ahora él es el encargado del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy y aseguró que en este informe, el primero en el que él no ha estado involucrado en la elaboración, no presenta mayores cambios con respecto a los años anteriores. A su juicio, más bien, la situación en Venezuela ha venido de peor a todavía peor. Veamos. Independencia del Poder Judicial y libertad de expresión. Esas son las dos cuestiones que la Comisión ha planteado constantemente, ya insisto, del año 1998. Al principio fue principalmente libertad de expresión. Luego se fue agravando con un control absoluto, como existe hoy en día, un control absoluto del Poder Judicial, de los miembros de la Corte Suprema. Cualquier juez que se anime a tomar decisiones contrarias al gobierno es removido. La mayoría de los jueces están en situación de una inestabilidad absoluta, y eso es lo que afecta más, lo más grave que tenemos en Venezuela, obviamente también en otros países, pero no al extremo de Venezuela, que es la falta de independencia del Poder Judicial. Y Dania, Venezuela se mantiene en la lista, pero un país que salió luego de 14 años, como tú bien lo decías en la introducción, es Colombia. Esto después de que entraron en vigencia las reformas que se hicieron al sistema interamericano de derechos humanos el año pasado, y a partir de las cuales un Estado miembro, particularmente alguno que pertenezca a la lista en el capítulo 4, puede comprometerse a trabajar de manera más exhaustiva con la Comisión Interamericana para solventar los señalamientos. Así, Colombia se ha comprometido a ser sede también de varias visitas in situ de los comisionados para que ellos puedan verificar los avances que según el gobierno ha habido en materia de derechos humanos. Pero Santiago Cantón nos señalaba que si la comisión considera que esos avances no han sido suficientes, podría de nuevo volver a incluir a Colombia en esta lista. Pero el país que más tiempo ha estado en este apartado 4 es Cuba. Es un país que obviamente ni siquiera puede participar directamente en la OEA, ya que está suspendida de sus derechos de participación. Así, pues la OEA señala que si bien ha habido algunos cambios con las reformas, sobre todo contenidas en la llamada reforma migratoria, por la cual algunos activistas han podido salir de Cuba y expresar sus opiniones de disenso en contra del gobierno en varios países del mundo, la situación sigue siendo particularmente grave en contra de los disidentes. Eso fue lo que nos explicó Eric Olson, el director adjunto del Programa para las Américas del Centro Woodrow Wilson. Veamos. Cuba siempre ha seguido sus propias ideas sobre estos temas, el encarcelamiento de prisioneros de conciencia, libertad de expresión en la prensa, una prensa libre no existe, pero yo creo que vemos cambios lentos poco a poco en Cuba, aperturas en otras áreas, la economía empieza a abrirse. Y Dania, el otro país que es parte de esta lista del apartado 4 es Honduras, un país que ha sufrido una espiral de violencia tanto criminal como política desde el golpe de Estado que sacó del poder al presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Y Dania, yo vuelvo contigo a los estudios de la tarde. Gracias a Julio Marenco, en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington. Buena tarde, Julio. Buenas tardes. Y para
ahondar sobre este tema, para conversar, quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asdrúbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Venezuela, una vez más, en lo que se denomina el capítulo 4, como bien decía Julio Marenco. Comencemos por allí. ¿Qué significa estar allí en ese capítulo 4, donde pareciera que la situación en relación a los derechos humanos es tan grave que requiere una atención especial del organismo? Buena tarde. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Creo que tú misma lo has dicho. Efectivamente, se trata de una disposición reglamentaria que consta en el reglamento de la Comisión, mediante el cual aquellos países en los cuales ocurren violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos, hay acceso al poder mediante la violencia del Estado de Derecho, se fracturan los estándares democráticos, obviamente son tomados esos países, puestos aparte, para decirlo de alguna manera, son los niños malos de la clase, a quienes hay que mantener bajo observación permanente y sobre todo sometidos a una vigilancia e información constante ante las autoridades del sistema. Pero hay un hecho interesantísimo, Idania, que hay que subrayar con esta decisión tomada sobre Venezuela por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordamos que en fecha reciente el Consejo Permanente de la OEA y el secretario general de la OEA se manifestaron absolutamente negativos con relación a la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, dado los atentados y alteraciones que sufre la experiencia democrática en el país. Pues bien, resulta ser que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reivindicado a la Carta Democrática Interamericana, porque la disposición del reglamento que aplica justamente para situar a Venezuela en esta circunstancia apunta directamente a la aplicación de la Carta y de modo particular aplica la Carta a Venezuela afirmando dos premisas fundamentales. Una, que se trata de un gobierno que se conduce al margen del Estado de Derecho y que con ello atenta a la vez contra la independencia judicial, con lo cual se violan ya dos de los estándares fundamentales de la democracia, como es el acceso y ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos. Pero agrega un tercer estándar que tiene que ver con el desempeño democrático de un gobierno, que es el sometimiento de todas las autoridades, fundamentalmente las militares, a la autoridad civil legalmente constituida. Con lo cual se está poniendo de manifiesto un hecho relevante. Número uno, que en Venezuela no existe un gobierno civil, sino un gobierno netamente militar. Y en segundo lugar, que han cedido los dos estándares fundamentales de la experiencia democrática en el país. Esto es obviamente lo relevante, lo más importante, porque obviamente en defecto de un contexto democrático no hay posibilidad de que ocurra respeto y garantía de los derechos humanos, y de allí el informe que presenta la Comisión, en donde Venezuela sale mal parada en el cumplimiento de la mayoría de los derechos contemplados en la Declaración y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo la Comisión, digamos, al dejar a Venezuela en este capítulo 4, que traduce todo eso que usted está explicando, doctor Aguiar, cómo la Comisión tiene una opinión y cómo para José Miguel Insulza, por ejemplo, la Carta Democrática no es aplicable en Venezuela, es decir, no hay necesidad? ¿Por qué la Comisión ve una cosa y el seno de la Organización de Estados Americanos ve otra? Mira, porque lamentablemente la Asamblea General y el Consejo Permanente está integrado por los mismos gobiernos que son destinatarios de la aplicación de la Carta. Entonces es como que le permitan a un estudiante en clase, una vez que concluya sus estudios, la posibilidad de que él mismo se autoevalúe y la calificación que se fije sea la que acepte al final el profesor. Lógicamente que los miembros del Consejo Permanente, que son básicamente órganos políticos,
representantes de los gobiernos que violan permanentemente a la Carta Democrática Interamericana no están interesados de ningún punto de vista en su aplicación, salvo cuando aparece algún pequeño país que hace juego dentro de las componentes estratégicas del propio Consejo Permanente, como fue el supuesto de Honduras. Pero fíjate que no lo fue con el caso de Paraguay, a pesar de que se daba una situación más o menos similar o relativa, ¿no? Ahora hay un hecho interesante porque no es solo la comisión, sino que debo recordar otro hecho relevante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció 2 casos en el año 2013 por la decisión que tomó la Asamblea Constituyente de Ecuador, y esto debe sonarle a los oídos a los venezolanos, de remover totalmente a los miembros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana. Aquello que ocurrió en Venezuela en 1999 con la destitución universal de todos los jueces sin fórmula de juicio. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al aplicar la Convención Americana, ha invocado la Carta Democrática Interamericana y por vía de principios ha señalado que Ecuador ha violentado el artículo 3º de la Convención de la Carta Democrática Interamericana y mediante un atentado a la democracia ha dejado sin efecto el principio de separación e independencia de los poderes públicos. Pues bien, vemos que tanto la Comisión como la Corte, que son organismos autónomos e independientes, ciertamente electos dentro de la Asamblea General de la OEA, que es una asamblea de gobierno, pero los comisionados y los jueces adquieren independencia total para el ejercicio de sus funciones desde el momento en que se juramentan y se separan totalmente incluso del conocimiento de los casos de sus propios países. Esto obviamente pone de relieve la importancia que tiene la autonomía de un juez, de un juzgador, al momento de decidir o pronunciarse sobre violaciones de derechos o sobre situaciones de conflicto, que es justamente lo que falla de manera abierta y abrupta en el caso venezolano. Ahora, doctor Aguiar, quisiera ahondar con una pregunta más, pero quiero hacer una breve interrupción porque estoy viendo en las redes sociales, estaba revisando varias fotografías que se están colocando en las redes sociales de que en el estado Mérida, estado andino en Venezuela, vamos a ver en nuestro mapa para que la gente sepa exactamente dónde está ubicado el estado Mérida. Allí lo tenemos. Ha llegado una gran cantidad de militares y he comenzado a ver que ha sido militarizada la capital de este estado. Hacemos contacto con Euro Lobos, reportero gráfico, @Eurolobos, a quien tenemos en el teléfono. Euro, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en el estado Mérida? Hola, Idania, buenas tardes. Bueno, efectivamente, desde horas del mediodía, un contingente bastante importante de efectivos castrenses adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela han comenzado a arribar hasta el estado Mérida, bien sea por vía terrestre como por vía aérea, sumando cerca de 1000 efectivos militares. Este contingente importante de efectivos castrenses está siendo apoyado por lo menos una docena de vehículos blindados de control de orden público, incluyendo 2 de los llamados ballenas y por lo menos 200 motocicletas de altas cilindradas. Los mismos se trasladaron por vía aérea desde la capital de la República y por vía terrestre desde el estado Táchira con la intención, pues según informó a través de las redes sociales el gobernador del estado, de levantar las barricadas que aún permanecen en esta entidad andina desde hace ya 77 días. A las 12 del mediodía, el gobernador del estado, Alexis Ramírez, publicó un tuit a través de la Oficina de Comunicación Interinstitucional de la Gobernación del estado Mérida, donde anunciaba que le quedaban pocas horas a las barricadas ubicadas en el oeste de la ciudad, precisamente en el sector Cardenal Quintero, el Rodeo, el terminal de pasajeros y la zona panamericana. Allí se han apostado cerca de 35 barricadas que han impedido durante 77 días el tránsito automotor y han prácticamente aislado a los vecinos que allí conviven. En este instante ya el gobernador del estado, junto con un contingente importante de guardias nacionales, penetraron una de las barricadas más emblemáticas, la del sector Cardenal Quintero, y se encuentran
conversando en estos momentos con los vecinos de este sector. Estas mismas conversaciones están siendo apoyadas o vigiladas en este caso por 2 helicópteros militares que desde temprano están sobrevolando las zonas de las barricadas. Esta gran movilización de efectivos castrenses no se había notado jamás en el estado Mérida, a pesar de su condición de ciudad universitaria y que ha presentado conflictos de orden público bastante importantes a lo largo de la historia de esta añorada Universidad Andina. Esto es lo que está sucediendo ahora. Se presume que en pocas horas se terminen de levantar las 35 barricadas, similar actuación a la que se presentó en el estado Táchira hace un par de semanas, y pues se militarizará, como ya efectivamente se encuentra la ciudad merideña, con la intención de pacificar y tratar, entre comillas, de que la normalidad vuelva a este sector. Euro, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros y ese reporte que nos hace me llamó mucho la atención. Comencé a ver varios de los de vecinos en redes sociales dar esta información y se comenzó a hablar de militarización, y lo ha dicho el reportero gráfico Euro Lobos, igual que pasó en el estado Táchira, se está hablando entonces de militarización. Seguimos de cerca esta circunstancia, esta situación que está ocurriendo allí en Mérida, en este estado andino. Gracias a Euro Fuenmayor hacemos contacto con él más adelante. Vuelvo con el doctor Asdrúbal Aguiar, con quien estamos conversando en relación a lo señalado por la CIDH, pero quisiera un comentario suyo, doctor Aguiar, en relación a esta presencia militar en varios estados de Venezuela, donde la protesta se ha mantenido durante ya más de 70 días. Y Dania, paradójicamente, el informe que acaba de hacer público la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toca esta cuestión en lo particular. Y justamente una de las observaciones más delicadas que se le hacen al Estado venezolano, a su gobierno, es la disposición rutinaria y permanente que hace de la estructura militar, y fundamentalmente aquella de carácter miliciano, se refiere sobre todo también a los llamados guardias del pueblo, en la solución de los problemas que tienen que ver con el mantenimiento de la seguridad pública y el orden público en toda la geografía nacional. Y advierte que esta es una situación totalmente contraria a las reglas de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que Venezuela fue declarada responsable internacionalmente en el caso conocido del Caracazo, justamente por el uso de fuerza militar para el sostenimiento del orden público, lo que de ordinario deriva en desbordamiento, en represión como política de Estado, y obviamente en saldos de víctimas lamentables e inocentes, justamente por la falta de experticia de los militares en lo que constituyen tareas propias de una policía de orden civil de carácter netamente civil. Y justamente esta es una de las razones que han abonado para que Venezuela sea puesta dentro de los países bajo observación conforme al capítulo 4 de la propia Comisión Interamericana. ¿Y cómo incide, digamos, dentro de esta clasificación, o cómo va a incidir, porque realmente esto es de reciente data, estos más de... entendía que habían 61 casos documentados de tortura que dejan estos 70 días. Me dicen que ya el Foro Penal alcanza los 70 casos documentados de tortura a jóvenes detenidos en la geografía venezolana. Mira, debo decirte que el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, cuyo comité ejecutivo yo tengo el honor de presidir en este momento y que tiene su domicilio asociativo en Buenos Aires, Argentina, preparó un amplio informe sobre la llamada masacre del 12 de febrero o masacre del Día de la Juventud. Y allí justamente constan todos los elementos que efectivamente definen la comisión en Venezuela de una manera sistemática y continuada, de forma generalizada, de violaciones a derechos humanos que pueden llegar a constituir verdaderos crímenes de lesa humanidad. Porque se trata justamente de una política de Estado que se originó justamente en una acción deliberada del Estado al organizar colectivos populares para la represión y organizar milicias como cuarto componente dentro de la estructura militar, luego de lo cual justamente intentaron hacer buena aquella consigna que mantuvo en 15 años
el presidente Chávez de que la revolución era pacífica pero armada. Estos elementos están en manos tanto del Comité para la Tortura como de la Corte Penal Internacional, los conoce ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente son expedientes que están siendo procesados en este momento y que determinan justamente lo que hemos señalado al principio. Venezuela dejó de ser una democracia y es un país en donde ocurren violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Quiero darle las gracias a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor Aguiar, por acompañarnos en la tarde. Gracias, Idania, por tu llamada. Buena tarde. Y ya que hablamos de derechos humanos, no podemos olvidar el caso de Maciel Pacheco. Ella tiene ya 21 días tras las rejas. Recordemos que Maciel, una joven de 21 años, denunció el pasado 1 de abril que en su puesto de comida, ubicado frente al Parque del Este, un parque importante que se encuentra en la capital de Venezuela, encontró un bolso con artefactos explosivos, estos artefactos de fabricación casera. Avisó a la Guardia Nacional, quien la detuvo, y posteriormente fue acusada de terrorismo. La defensa de Maciel espera por la decisión de una apelación interpuesta para que le sean eliminados estos delitos que se le están imputando. Rita de Martino, en Venezuela, tiene un informe. Con ansias, la mamá de Maciel Pacheco espera que llegue el fin de semana. Cada sábado, como se ha hecho costumbre, visita a su hija, quien se encuentra recluida en el INOF en la ciudad de Los Teques, estado Miranda. Con resignación, lágrimas en los ojos y un profundo dolor, afirma que su hija se encuentra mejor en este centro de reclusión, pero clama justicia. Pero ella sí tenía, ya desde el mismo día de presentación de ella sí tenía el pase al INOF. Pero doy gracias a Dios realmente que mientras están pasando estas averiguaciones la tienen en el INOF, porque a mi hija ya en la guardia del pueblo lo que estaba era aterrorizada. Ahí la maltrataban mucho, la comida se la daban fría. Una vez que yo llegué a visitarla, que me cedieron el pase de visitarla a ella, ella me dice a mí que no se había ni siquiera cepillado, no había podido orinar y no nada más ella, otra muchacha que estaba ahí. Maciel tiene un bebé de 1 año y medio, quien a diario pide por su madre. Esta criatura que apenas comienza a vivir desconoce por completo la realidad de su mamá. Bueno, le damos teteritos, se toma la mitad, comida, porque le extrañamos a su mamá. Él es pequeñito y él no sabe expresar lo que él siente, pero en la noche sí se pone agresivo, él llora mucho, se despierta en la madrugada llorando y llama a su mamá, a su mami. Pero ¿qué podemos hacer? Lidiarlo. No podemos hacer más nada mientras se haga justicia. 2 abogados están al frente del caso. El constitucionalista José Vicente Jaro, quien asesora en materia de derechos humanos a la familia de Maciel, y Janet Prieto, abogada del Foro Penal Venezolano, quien está encargada del proceso penal y quien el pasado 11 de abril introdujo un amparo de nulidad contra los delitos que se le imputan a Pacheco. Nosotros pudimos conversar con José Vicente Jaro, quien expresó que mientras esperan la decisión de esta acción de nulidad, el Ministerio Público ya ha tomado la declaración de testigos y amigos de la joven, quien desde hace 21 días se encuentra detenida. Ya el Ministerio Público ha adelantado investigaciones y ha ido interrogando a testigos, a personas que estaban en el Parque del Este en el momento en que ocurrieron los hechos y que de alguna manera yo creo que están dejando constancia de que efectivamente Maciel lo que hizo fue cumplir con su deber, lo que hizo fue hacer lo que debería hacer cualquier ciudadano. El constitucionalista hizo una observación al Ministerio Público para que se le permita a Maciel Pacheco que su hijo acuda al sitio de reclusión para que pueda ser alimentado por su madre, tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Yo fui al INOF y directamente me entrevisté con varios funcionarios de ese centro de reclusión y me explicaron que ella no podía recibir visitas de su hijo y no podría amamantar a su hijo. Y quiero llamar la atención sobre esto porque el derecho a la lactancia materna es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho además que está establecido en la LOPNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niñas y Adolescentes en Venezuela. En materia de derechos humanos no se descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la intercesión de este organismo en el caso de Maciel Pacheco.
Para finales de mayo está previsto se efectúe la audiencia preliminar en el caso de Maciel Pacheco, donde se le podría ratificar el delito de terrorismo o muy bien podría ser juzgada en libertad. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, les informó Rita de Martino. Por otra parte, hay expectativa en Venezuela ante la nueva ronda de diálogo entre sectores de la oposición y el oficialismo. El tercer encuentro se daría en medio de la polémica por el rechazo del gobierno a incluir en los diálogos una ley de amnistía para los presos políticos. Asistentes a este encuentro aseguran que sin este punto, pues el diálogo no llegaría a buenos términos. Habría dicho Henry Ramos Alup que sin este punto, que para la oposición es importante, el juego se trancaría. Para hablar sobre este tema, saludo a Leomagno Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, muy buena tarde. ¿Expectativa en relación a este encuentro que se realizaría el día de hoy entre gobierno y oposición? Gracias, Idania, por esta oportunidad que me brindas de saludar a todos los oyentes de Latinoamérica y de los Estados Unidos a través de la tarde. Las expectativas son muchas, pero las esperanzas son pocas, porque el gobierno ha manifestado que no está dispuesto a suscribir una ley de amnistía, y eso complica la situación porque los estudiantes, que son los líderes de la calle en este momento, han manifestado que ese es un gesto de buena voluntad que ellos esperaban de parte del gobierno, que al ser negado les impulsa a buscar la libertad de sus compañeros desde la calle, y eso calienta más la calle. Por otro lado, se complica la situación porque el gobierno está insistiendo en poner a circular en los colegios y en los liceos unos libros de un nuevo pensum, donde, por ejemplo, se plantean los libros de historia para los niños de primaria que la negra Matea no amamantó a Simón Bolívar porque ella estaba enferma en ese momento, y que lo amamantó fue un haya cubana, sin decir el nombre de esa señora. Aparece de la noche a la mañana un personaje mitológico en la historia de Venezuela, distinto a todo lo que nos han enseñado hasta ahora, y aparece una negra cubana o afrodescendiente cubana, como le gusta al gobierno llamar a los negros, que en realidad amamantó a Simón Bolívar. Habría que reescribir toda la historia venezolana, y así sucesivamente. Se trata de ideologizar la mente de nuestros niños, y eso complica en un momento de diálogo la situación del país, porque aquí se quita la careta el régimen, sigue adelante con su proyecto de una verdad única y de una verdad oficial histórica única, y eso complica todas las cosas. Ahora, por otra parte, diputado, uno escucha y lee información en relación a los pronunciamientos que hacen oficialistas, por ejemplo, como el diputado Elvis Amoroso, que en el programa de Vladimir Villegas, que transmite la cadena Globovisión, decía que él le pedía a la oposición que recogiera a sus bichos. Y cuando uno escucha, la verdad, expresiones de este tipo, uno se pregunta, ¿de qué diálogo se está hablando en Venezuela? Tú lo acabas de retratar de una manera tan gráfica que los comentarios sobran. Ese lenguaje, en medio de un diálogo, es perturbador. Ese lenguaje es el que todos los días utilizan los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional cada vez que se dirigen a nosotros, cada vez que se refieren a nosotros. Es una situación insoportable que se vive en el país. Por eso es que en la oposición hay dos visiones sobre el diálogo. Unos líderes que creen que había que sentarse en la mesa sin ninguna condición y estar sentados allí, y otros que creemos firmemente que había que esperar que la calle presionara más para que el gobierno pudiera ceder en algunas de sus posiciones tan radicales, y eso facilitaría
a la hora de un encuentro entre los liderazgos antagónicos que existen en este momento en Venezuela. Y por eso es que la calle sigue encendida, y a pesar de que hay un diálogo que hoy tiene una segunda etapa, con el agravante de que las etapas de diálogo a partir de hoy son a puerta cerrada, y eso genera todo un clima de expectativa y también de incertidumbre en la población venezolana, porque sabemos de qué manera el secretismo es el arma fundamental de este gobierno para anunciarle madrugonazos al país. Quiero agradecer a Leomagno Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, por estar con nosotros estos minutos. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias, Yania, muy amable. Vamos a una pausa. Antes, el dato NTN 24. Quiero compartirlo con ustedes ya en el corte. Crisis en Venezuela. El Foro Penal venezolano documenta más de 70 casos de tortura. Es el dato @NTN24VE.